Bien, jóvenes, tengan todos ustedes buenos días. Siendo el día de hoy martes 6 de abril. Empezamos el cuarto mes del presente año. Bueno, vamos a dar inicio pues a nuestra sesión del curso de CPA Programación Programming Essentials, ¿no? C++. Voy a compartir la pantalla. Chicos, en este momento están 5 participantes unidos a la sesión. Bueno, reiterarles el saludo. Y vamos a comenzar pues nuestra clase programada para este día. A ver, la última sesión, ¿no? Habíamos ya un poco plasmado pues las otras dos funciones de estructuras repetitivas de las cuales podemos utilizar en el entorno de programación de C++. A nivel de las estructuras, vamos a poner acá estructuras repetitivas. Uy, vamos a hacer algo. Vamos a bajar esta poquito, ¿eh? A nivel de las estructuras repetitivas, ¿no? Tenemos 3 estructuras, ¿no? El for, el while y el do while. A ver, estas son las 3 estructuras que tenemos y de las cuales pues podemos emplear cualquiera de ellas para poder resolver un determinado ejercicio. Uy, acá me comí. Repetitivas, ¿no? Para completar. Bien, chicos, entonces a nivel de las estructuras repetitivas tenemos esas 3. Tenemos el for, tenemos el while y tenemos el do while. Entonces a nivel del código, ¿no? Vamos a proponer un pequeño ejercicio y vamos a plasmarlo para un poco recordar cómo se definen a cada una de ellas. Entonces vamos a suponer que nos presentan el siguiente caso, ¿no? Realizar un programa que muestre la tabla de multiplicar de un número dado, ¿no? De un número dado, de un número ingresado, de un número brindado, como uno guste. Ejemplo, vamos a poner ejemplo. Por decir, si el número es 6, entonces la tabla, ¿no? Debe ser 1 por 6, 2 por 6, 3 por 6 y así hasta 12 por 6, ¿sí? Ahora, esto ya lo hemos solucionado, pero vamos a utilizar este ejercicio pues para poder plasmar los 3 casos, ¿no? Sí, las 3 estructuras. 1 por 6, 6, 2 por 6, 12, 3 por 6, 18, ¿no? Y así pues hasta el número 12. Ahora, si bien es cierto, nosotros a nivel de las soluciones lo hemos implementado con el for, pero eso también puede ser efectuado con el while y con el do while, ¿no? ¿Qué es lo que debe determinar que un problema sea resuelto con el for, con el while o con el do while?
en realidad va a depender del programador. Es decir, yo puedo optar solucionarlo con el for. Quizás sea más práctico, quizás sea más simple. Eso solo yo lo voy a poder concebir en mi análisis, en mi forma de pensar, en mi forma de darle solución a ese problema. Pero eso no implica de que también no se pueda optar pues la estructura while o la estructura do while para solucionarlo. Así que en realidad son tres herramientas que nos permiten generar procesos repetitivos y de los cuales nosotros podremos elegir el que más sea conveniente aplicarlo para ese tipo de problema. Lo que sí es cierto es de que dependiendo del tipo de ejercicio o de problema propuesto, el for, el while o el do while resultarán unos más convenientes que otros. Pero eso no significa de que con alguno de ellos no se pueda hacer. Resultará más complejo de repente hacerlo con algunos procesos y más simple con alguna otra estructura. Entonces por eso es que necesitamos primero conocerlo, es decir, conocer la estructura, y segundo, en base a nuestra experiencia, cuál de ellos sería el más adecuado usarlo. Entonces, dicho esto, ya sabemos qué es lo que se nos pide, procedamos a la solución. Comencemos con la implementación del for. Vamos a poner acá. Uso del for. Primero. Vamos a poner acá una división. Vamos a poner aquí uso del while. Ponemos una división. Y aquí uso del do while. Entonces con los tres vamos a desarrollar. Comencemos con el for. ¿Qué necesitaríamos? Bueno, ya no voy a considerar esa parte digamos, vamos a hacer la parte de la codificación. Ya no voy a hacer la declaración de las librerías, la definición del espacio de nombre, ni tampoco la función principal. Voy a ir de frente con la declaración de variables, ¿sí? Para poder optimizar un poco el espacio, ¿no? Entonces vamos a definir nuestras variables. ¿Cuántas variables requerimos para solucionar este problema? A ver, necesitamos el número, ¿no?, de la tabla, y necesitamos una variable que nos permita generar los números del 1 hasta el 12 para poder implementar esa secuencia, es decir, el for, ¿no? Entonces, ojo que estamos solucionando con el for. Entonces vamos a declarar nuestras variables. Necesitamos el número, que puede ser n, y necesitamos una variable que va a ser la variable de control o la variable que se encargue de controlar el proceso repetitivo. ¿Qué nombre le vamos a poner? Le vamos a poner j. ¿Qué vamos a solicitar? Vamos a solicitar que se ingrese el valor de la tabla, ¿no? Ingrese el valor. Entonces a través de un sin leemos el valor y lo almacenamos en la variable n. Una vez que tenemos los valores, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar con nuestro proceso, es decir, la implementación de nuestra estructura repetitiva de tal manera que nos permita generar toda esta secuencia de valores. ¿Quién es la variable de control? La variable de control es j. Para j, que debe asumir un valor de inicio. ¿Cuál debe ser ese valor de inicio? Debe ser 1, porque la tabla comienza en 1. ¿Hasta cuándo debe ir? Debe ir hasta que el valor de j sea menor o igual a 12, que vendría a ser este valor de aquí. Para que pueda llegar desde 1 hasta 12, necesitamos que nuestra variable j tenga que ir incrementándose de 1 en 1, ¿no? Abrimos llaves, ¿no? Y ahora especificamos qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué necesitamos que se muestre? Primero, en el primer componente, el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 12. Ese valor va a estar dado inicialmente por decirle que tiene que imprimir. Entonces utilizamos un CO, un code, que va a imprimir. En el primer componente están los números que se generan, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 12. Y esos números están dados ¿por quién? Por j. Todo eso concatenado ¿con qué? Con un símbolo de la multiplicación.
Entonces, todo eso concatenado con el signo de la multiplicación. Todo eso concatenado con el número 666, que en este caso vendría a ser el número que el usuario ingresó. Entonces todo esto concatenado con ¿quién? El número que ingresó aquí está dado por la variable n. ¿Sí? Todo eso concatenado con ¿qué? Con el signo igual. Todo eso concatenado con el signo igual, ¿no? Y todo eso concatenado a su vez ¿con qué? Con el resultado de la multiplicación del número generado por el proceso repetitivo por el valor ingresado por el usuario. Entonces recuerden que el número generado está en la variable j y todo ese valor multiplicado ¿por quién? Por el número ingresado, en este caso será n. ¿Listo? Ahora, aquí voy a hacer una flechita para decirle que continúa hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Todo eso concatenado, ¿no? ¿Con qué? Con la instrucción endel, punto y coma. ¿Para qué? Para que una vez que imprima una línea, el endel haga un cambio de línea y comience a imprimir la nueva secuencia. Listo. Cerramos paréntesis y esto sería toda la solución con el caso del for. Ahí tendríamos nuestra tabla de multiplicar con la función for. ¿Cómo sería pues en el caso del while, ¿no? ¿Se puede solucionar esto? Sí, por supuesto. Vamos a ver. ¿Necesitamos declarar variables? Claro que sí. ¿Cuáles serían nuestras variables? N y J. ¿La misma cantidad de variables? Pues sí, también la misma cantidad de variables. Solo que en este caso, al hacer uso de una estructura while, esta pues es bastante diferente a la del for. Estamos hablando de otra función, entonces posee otra estructura. Por lo tanto, inicialmente, antes de realizar la implementación con el while, debo considerar de que esta estructura, a diferencia del for, no tiene pues una sintaxis en la cual en la misma invocación que se hace al for, yo especifique cuál va a ser el valor de inicio de mi variable contadora o controladora, ni tampoco voy a decirle cuál va a ser hasta dónde, es decir, indicarle la condición, y tampoco voy a tener la opción de darle el incremento o decremento dependiendo de sea el caso del cual quiera implementar. O sea, estos tres parámetros que los tengo con el for, pues no los tengo con el while y tampoco los tengo con el do while. Entonces aquí es otra concepción, es otra forma de cómo solucionar el problema. Entonces, si voy a aplicar el while, lo que debo hacer inicialmente es, como no tengo esa potestad de inicializar mis valores como si lo hago dentro del for, ¿no? Debo hacer la inicialización independientemente. Entonces a j lo voy a inicializar en 1 y una vez hecho esto, ahora sí vamos a solicitar, ¿no? que se ingrese el valor. Entonces vamos a solicitar que se ingrese el valor. Bueno, como acá tengo un poco más de espacio, voy a hacer la lectura a través del sin y ese valor lo vamos a almacenar en la variable n, ¿ya? Entonces hasta ahí vean que bastante parecido. Solo la primera diferencia sería pues en la inicialización de la variable de j. Ahora, instructor, usted ha inicializado la variable antes del code. ¿Podría haber inicializado la variable después del code? Sí, también, claro. No habría ningún problema. No alteraría el resultado. Después de haber ingresado el valor de la tabla, ahora sí tengo que hacer ¿qué cosa? Tengo que generar pues mi tabla en sí. Entonces debo implementar mi proceso o mi estructura repetitiva. La clase anterior mencionábamos que una estructura while, ¿no?, evalúa una condición en la parte superior y dependiendo del resultado de esa condición, es decir, si al evaluarse la condición nos da como resultado verdadero, significa de que se va a repetir lo que esté dentro de esa estructura. Y si la condición resultase falsa, entonces ya no seguiría repitiendo y terminaría la estructura while. Entonces, dicho esto, yo necesito generar valores del 1 hasta el 12.
Entonces, si quisiera que se genere un proceso repetitivo, mi condición tendría que determinar, ¿no es cierto?, que se logre repetir mientras los valores se generen y sean del 1 al 12. Entonces, en ese caso, mi condición debería ser, mientras el valor de j sea menor o igual a 12, cierro paréntesis, abro llaves, hacer, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a repetir? Muy bien, lo que voy a repetir en realidad es lo mismo que hicimos acá en el for, es decir, poner un code que vamos a repetir, el valor de j, concatenado con quién, con el signo de la multiplicación, concatenado con quién, con el signo, acá no, vamos a corregir esto, concatenado con quién, con el valor de la tabla, que es n, concatenado con quién, con el signo igual, y todo eso concatenado con quién, con la multiplicación de j por n, y todo eso concatenado con un cambio de línea. Vean que hasta ahí es bastante similar que en el caso del for. Obviamente que estamos implementando aquí, voy a resaltar, estamos implementando inicialmente darle a la variable j un valor con el cual va a comenzar, lo que se conoce como inicialización, utilizar una condición, vean, aquí está la condición, y ya tenemos la inicialización, la condición, y ahora nos faltaría el incremento, porque en algún momento esta condición, ¿no?, tiene que hacerse falsa. ¿Y cuándo se va a hacer falsa? Cuando el valor de j sea mayor que 12, por ejemplo 13, y aquí el 13 ya no figura, entonces en ese caso deberá terminar el proceso repetitivo. Por lo tanto, la última instrucción aquí debería ser el incremento, j más, ¿no? Lo que equivale a un j igual a j más 1. Listo, cerramos las llaves y ya está. Entonces vean, este proceso while o esta estructura while nos permite mostrar el mismo resultado que buscamos a este problema, pero tiene una forma diferente de implementar, ¿no? Mientras que el for, pues en la misma estructura inicializa, condición, incrementa, aquí no. Yo en la misma expresión yo no puedo hacer de esas tres cosas. Entonces, antes del while inicializo, con el while condiciono y dentro del while incremento. ¿Sí? Esa es una forma de cómo aplicar el uso de esta estructura. Y veamos qué pasaría pues con el caso del do while, que sería bastante similar a lo que hemos visto, ¿no? Entonces vamos a ver si cambiamos por aquí el color de la pluma. Vamos a poner esto, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué necesitamos inicialmente? Definir nuestras variables. Vamos a definir nuestras variables. ¿Qué variables necesitamos? N y J, ya que se trata del mismo problema, ¿no? Entonces comenzamos. En el caso del do while también, ¿no? Es una estructura bastante similar que el while, ¿no? Solo con la diferencia de que el do while evalúa la prueba de condición ya no al inicio, ¿no? Ya no al inicio, sino en el caso del do while va a evaluar la condición al final de la expresión. Entonces, dicho esto, vamos a hacer lo siguiente. Podemos solicitar inicialmente que se ingrese el valor. Vamos a hacerlo completo. Ingrese el valor. Vamos a leerlo y vamos a almacenarlo en la variable n. Ahí podemos recién inicializar el valor de j en 1, un poco para demostrar pues de que lo que decíamos aquí, la inicialización puede ser después de la declaración de variables o también puede ser después de haber solicitado el valor. Eso no influye, digamos, en el resultado. La idea es que se deba inicializar fuera del while o fuera del do while, ¿no? O sea, eso es lo importante. Muy bien, entonces ahora invocamos a la función
o a la estructura do, hacemos, aquí no hay una condición como en el caso del while. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a imprimir code. ¿Qué vamos a imprimir? El valor de j concatenado con el signo por, concatenado con el valor de la tabla n, concatenado con qué, con el signo igual, concatenado con qué, con el producto de j por el valor de la tabla y concatenado con la, vamos a corregir acá, concatenado con un endel para que pueda efectuar un cambio de línea tras cada impresión de una secuencia. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que el valor de j, ¿no?, sea incrementado tras cada repetición, ¿no? Y en la prueba de condición, al final, cerramos llaves y ponemos hacer todo eso mientras que el valor de j sea menor o igual que 12. Listo. Entonces, vean ustedes en este caso, ¿no?, que también tenemos las tres partes, ¿no?, más o menos comparando al for. Tenemos la inicialización del valor de j, tenemos el incremento y tenemos la condición, pero de diferentes formas, de diferentes maneras. Así que, chicos, esa es, digamos, la manera de cómo deberíamos solucionarlo. Ahora, miren, ¿se acuerdan que decíamos de que sí, pues hay ciertos casos donde utilizar ciertas estructuras van a resultar más adecuadas para ciertos tipos de problemas? Pero bueno, ahora lo vemos en el siguiente ejemplo. Así que, bueno, vamos a ir agrupándolos por acá. Y vayamos a nuestro entorno de programación. A ver, vamos a declarar nuestra librería. Vamos a definir el nombre del espacio. Es std. Vamos a declarar nuestra función principal. Un paréntesis más. Y vamos a retornar un valor. Entonces, a ver, vamos a ver. Un ratito. ¿Dónde está esto? Opciones del editor. A ver, voy a tratar de cambiar el tamaño de la letra un poquito más grande. A ver, ¿dónde se ve esto? Tamaño, este es tamaño del tabulado, ¿no? La verdad es que nunca lo he cambiado. Por eso exactamente no sé dónde está. Ah, ok, aquí. 11, 12, 13. Ahora vamos a ponerle 14. Ahí creo que se ve mejor, ¿no? Ahí creo que se ve mejor. Sí, no sé, a ver, ustedes confírmenme. ¿Está bien ahí el tamaño? O de repente quisieran que lo podamos agrandar un poco más para que puedan ver. A ver, chicos, si me confirman. ¿Está bien el tamaño ahí de la letra? O quizás necesitan que sea un poquito más grande. Ok, perfecto, listo. Entonces, vamos a comenzar, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar las variables. ¿Qué variables? La variable entera n y la variable j. Vamos a solicitar que se ingrese el valor de la tabla. Wow. Cout
ingrese el valor de la tabla, punto y coma, a través de un cdin leemos el valor y lo almacenamos en n, ¿ya? Entonces aquí vamos a comenzar a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar primero realizando la tabla con el proceso for, ¿ya? En este mismo editor. Entonces comenzamos for. ¿Para quién? Para j, que va desde 1, j menor igual que 12, j más, abrimos llaves, ¿qué hacemos? Cout, imprimimos el valor de j, concatenado por, concatenado con el valor de la tabla, que es n, concatenado con el signo, del signo igual, y todo eso concatenado con el producto de j por n, y todo eso concatenado con el endel. ¿Sí? Listo. Eso es todo lo que tendríamos que hacer con el proceso, con la estructura for. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle acá un mensajito. Vamos a ponerle pues code. Vamos a poner resultado, ¿no? Con la estructura for. ¿Ya? Así lo vamos a poner. Endel, perfecto. Y aquí vamos a poner otro code resultado con la estructura while. Y también vamos a ponerle su endel. Y comenzamos. En el caso del while, ¿qué es lo que necesitamos? Inicialmente, ¿no? Valga la redundancia, asignarle un valor de inicio a nuestra variable controladora o contadora, ¿no? Entonces j va a ser igual a 1 y con ello arrancamos. Mientras que el valor de j sea menor o igual a 12. Abrimos llaves. ¿Qué debe pasar? Imprimir el valor de j con el signo por, todo eso concatenado con el valor de la tabla, todo eso con el signo igual, multiplicación de j por n, y todo eso con un cambio de línea. Y en este caso, después de esa instrucción, sí debo incrementar el valor de j, ¿no? Ya que por defecto el while no es como el for. En el for sí tú pones al final el incremento, acá no, entonces hay que hacerlo. Listo, y eso también nos mostraría el resultado. Entonces vamos al siguiente, ponemos code resultado con la estructura, en este caso do while, ¿no? Do while. Endel. Entonces aquí igual inicializamos el valor de j en 1 e invocamos a nuestra estructura, ¿no? Do, podemos implementar la condición, hacer todo eso, do es hacer, while, hacer mientras que el valor de j sea menor o igual a 12. Punto y coma. ¿Qué debe hacer? Imprimir, que debe imprimir el valor de j, todo eso multiplicado. ¿Por quién? Por el valor de n, todo eso igual, ¿no? ¿A quién? A j por n, y todo eso con un endel para que pueda hacer un cambio de línea. Lo mismo sucede aquí, hay que necesitamos incrementar el valor de j, ya que ni while ni do while tiene pues esa peculiaridad que tiene for, donde tú inicializas, condicionas e incrementas en la misma línea. Acá no, entonces hay que hacerlo separado. Y listo. Entonces aquí vean la solución con el for, con el while y con el do while. Entonces vamos a compilarlo y vamos a ejecutarlo. Uy, acá me dice using, ok, using le había puesto, ¿no? Ok, muy bien, a ver, vamos nuevamente a compilarlo. Ok, nos dice que no hay errores, perfecto. Y vamos a ejecutarlo. Entonces ponemos, ingresa el valor de la tabla, 6. Entonces vean lo siguiente, ¿no? Resultado con la estructura for. Tabla. ¿Sí? Como nos han pedido.
Con el while, de la misma forma. Con el do while, también la tenemos. Como se dice, a gusto del cliente, ¿no? O sea que cada uno ya pues tiene que decidir cuándo utilizar con el for, con el while o con el do while. Eso ya queda potestad, digamos, de cada uno de nosotros. Ahora, ¿hasta ahí alguna pregunta, chicos? Espero que con esto quede totalmente claro el tema de los... Ok, perfecto, muy bien, Leonardo. Espero que con esto quede claro las estructuras repetitivas, porque una vez de estas estructuras repetitivas ya entramos a lo que son arreglos. Y ahí con los arreglos vamos a ver todo lo que es la estructura de datos, ¿no? ¿Sí? Que es en realidad pues el grueso del desarrollo de nuestro de este curso de programación, ¿no? Entonces de repente ustedes habrán podido entrar un poquito a ver las actividades del curso. Y bueno, utilizan estas estructuras, pero los problemas no están enfocados a esto de acá, están enfocados fundamentalmente al tratamiento con arreglos, ¿no? Y con funciones. Entonces, pero bueno, ya que tenemos estos conocimientos, ahora sí podemos tratar los otros, porque ya tenemos esa base, ¿no? Que sí, pues, ¿no? Muchas veces se considera de que como ustedes han llevado Python, ya deberían manejarlo, ¿no? Pero hay veces, pues, el Python... puede resultar a veces bastante complicado si es que no se ha visto las estructuras de una forma, digamos, adecuada, explicada correctamente para que puedan entender y para que les pueda servir para la aplicación posterior. Porque recuerden que en programación no solamente podemos contentarnos con saber qué hace, cómo funciona, nada más, no, sino que adicionalmente a ello tenemos que practicar. Tenemos que poner en funcionamiento, ¿sí? Muy bien, entonces dicho esto, vamos a ver, voy a proponerles un siguiente caso. Y en este caso, pues chicos, sí, ustedes se van a dar cuenta que dependiendo del problema que se presente, ahí es donde nosotros vamos a decidir si usamos uno o el otro. Es decir, un for, un while, un do while. Vamos a poner el siguiente caso, ¿ya? Vamos a poner realizar ¿qué pasa por acá? Vamos a ver. Realizar, ¿no? Un programa. Vamos a poner realizar un programa. Vamos a bajar esto un poquito. Ya. Realizar un programa. A ver, realizar un programa que permita sumar un conjunto de valores ingresados desde el teclado, coma, hasta que se ingrese el 0. ¿Ya? Ahí está. Este es un programita típico para poder encarar a las estructuras y poder decir, por ejemplo, con cuál lo vamos a solucionar. Entonces dice, a ver, realizar un programa que permita sumar un conjunto de valores ingresados desde el teclado hasta que se ingrese el 0. O sea, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir esto? Que el programa nos va a permitir ingresar valores. Por ejemplo, ingresas el valor 8. Ah, ya, perfecto. Entonces se va acumulando. La suma será 8. Como no ingresaste 0, te sigue pidiendo ingresar. Por ejemplo, ingresas ahora el valor 3. Entonces, si ingresas 3, la suma será 8 más 3. Ahora vale 11, ya no 8. Muy bien, sigues ingresando porque todavía no has puesto 0. Entonces ahora ingresas 10. Ok.
10 más 11, 21. Sigues ingresando. Valor 7. 7 más 21, 28. Muy bien, valor. ¿Qué pasa si ahora ingresa 0? ¿Qué pasa si ahora ingresa 0? Ah, ahí está la cuestión. Si ingresa 0, ¿no? Entonces ya no deberías continuar ingresando y por lo tanto debería finalizar. Entonces te debería mostrar la sumatoria de los, en este caso, 4 valores ingresados. ¿Cuánto fue? Fue 28. Es decir, en este tipo de problema, de antemano, tú no sabes cuántos valores vas a ingresar. Porque en esta secuencia, ¿no? Por ejemplo, el primer valor fue 8, 3, 10, 7 y de ahí fue 0. Pero en un siguiente caso podría haber sido 11, podría haber sido 3, podría haber sido 2, podría haber sido 1, podría haber sido 100, podría haber sido 89, podría haber sido 71, podría haber sido 23 y de ahí recién podría haber sido 0. Entonces mira ahora el comportamiento que debe tener este programa, ¿no? Cuando nosotros nos adentramos a estos procesos repetitivos, ¿no? Comenzamos con la estructura for y sabíamos que la implementación de for la íbamos a usar, pero sabiendo cuántas de antemano, cuántas repeticiones se iban a efectuar. En este caso no sabemos. Aquí, por ejemplo, se ingresó 1, 2, 3, 4 números. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En otro caso podría haber sido de repente 2. En otro podría haber sido 100. No sabemos. El que va a determinar el término de la repetición va a ser cuando se ingrese el valor 0. Entonces, en este caso, ¿qué tipo de estructuras repetitivas deberíamos usar para solucionar este tipo de ejercicio? ¿No? ¿Cuál? A ver, instructor, si usamos el for, a ver, vamos a analizarlo. ¿Ya? Vamos a analizarlo. Recuerda que acá no sabes cuántos números vas a ingresar. Y recuerda que si tú vas a utilizar el for, tú necesitas para tu variable contadora darle un primer valor. Eso podría ser el primer número, ya, un primer número. Pero el tema es que tú no sabes hasta cuánto. Este valor es desconocido para ti. Entonces, como es desconocido, eso hace pues de que no podamos implementar esta estructura. Entonces, podríamos recurrir a otras alternativas. Por ejemplo, vamos a abrir espacio acá. Por ejemplo, podríamos utilizar un while o un do while. A ver, ¿cómo sería la solución con el while o con el do while? ¿Ya? Vamos a poner, recuerden que no sabemos cuántos números vamos a ingresar. Entonces, comenzamos, ¿no? Con el while. Ponemos code. Ingrese el valor. Ojo que cuando pongo ingrese el valor, me estoy refiriendo a este número de acá. No me estoy refiriendo a cuántos números vas a ingresar, no. Valor. Ingrese el valor. Leo y lo almaceno, por ejemplo, en la variable v, que representaría valor, ¿no? Por decir. Entonces, ¿qué debo hacer a continuación? Aquí, si es que voy a utilizar mi estructura repetitiva, la implementaría. Pondríamos while. Mientras que el valor sea diferente de 0, abrimos llaves. No, mira, mientras el valor sea diferente de 0. ¿Qué debe pasar si es que el valor es diferente de 0? Como por ejemplo 8. ¿Qué debe pasar? Debe proceder a acumularse. 8. Si el siguiente es 3, 8 más 3, 11, ¿no? O sea, si los números o los valores son diferentes de 0, deben ir acumulándose. Perfecto. Entonces, si es diferente el valor que acabo de ingresar, es diferente de 0, ¿qué debo de hacer? Acumular. Entonces, suma va a ser igual a suma anterior más el valor. Se sobreentiende que suma inicialmente tiene que haber sido inicializado, ¿no? Por ejemplo, en 0. 0, ya está. Ahora,
este proceso tiene que repetirse. Entonces nuevamente solicitamos code, ingrese nuevamente el valor. ¿Por qué nuevamente, instructor, lo hacemos si es que anteriormente ya lo hemos hecho? Es que tienes que tener en cuenta que en este momento estás dentro de este proceso repetitivo. Y si estás dentro de este proceso repetitivo, tú no puedes querer salir fuera de ese proceso repetitivo. No se puede hacer esto. Entonces esta línea de comando no la puedes ejecutar con tu proceso repetitivo. Es por eso que nuevamente dentro de tu proceso repetitivo tienes que considerarlo. ¿Estamos? Entonces aquí vamos a borrar esto de acá. Estos. ¿Sí? Listo. Y esto podría cerrarse. Sí, podría cerrarse. Y eso se va a repetir. Vamos a ver, vamos a analizarlo. Vamos a ver si es cierto esto o no. Muy bien. Vamos a ejecutar línea por línea, ya comenzando desde suma. Suma igual 0. Code ingresa el valor. Nos pide ingresa un valor, ¿no? Lee el valor. Vamos a suponer que el valor que ingresamos es 7. Entonces a V le damos el valor 7. Perfecto, V vale 7. Muy bien, viene a la siguiente línea de instrucción y pregunta mientras. V, ¿cuánto vale V? V vale 7. 7 es diferente de 0. Verdadero. Por ser verdadero, ¿qué sucede? Ingresa, ¿no? Ingresa. Al ingresar, ¿qué es lo que hace? Suma va a ser igual a ¿quién? Suma anterior, 0. Más V, que vale 7, 0 más 7, ahora suma es 7, ya no vale 0, suma vale 7. Continúa, siguiente línea, ¿qué es lo que hace? Imprime un mensaje, ¿qué dice? Ingrese el valor, te pide nuevamente que ingreses un valor. Vamos a suponer pues que el siguiente valor que ingresamos es 3, entonces ese valor 3 se lee y se almacena en la variable V, entonces V ahora vale 3. Cuando V vale 3, esto viene y repite. Entonces al repetir, evalúa la condición. Dice, ¿cuánto vale V? 3. 3 es diferente de 0. Verdadero. Por ser verdadero, vuelve a ingresar y dice, suma va a ser igual a ¿quién? Suma anterior, 7, más el valor de V, que es 3, 7 más 3, 10. 10. ¿Sí? 10. Muy bien. ¿Qué pasa a continuación? Code, ingresa el valor. Nuevamente te pide que ingreses un valor y ese valor que vas a ingresar se asigna a la variable V. Vamos a ponerle que ahora le pones pues 100, ¿ya? 100. Entonces, ingresas el valor de 100, por lo tanto ese valor se almacena en V. Sube, repite, viene la prueba de condición. Pregunta, el valor de V, ¿cuánto vale? 100. ¿100 es diferente de 0? Verdadero. 100 es diferente de 0, claro, es verdadero. Entonces, vuelve a ingresar. Suma va a ser igual a ¿quién? Suma anterior, 10, más el valor de V, 10 más 100. Ahora, suma será 110. ¿Sí? 110. ¿Qué hacemos a continuación? Code, ingresa el valor. Vamos a suponer que en este caso decidimos por ponerle 0. Entonces, V ahora vale 0, porque le estamos dando ese valor de 0. Muy bien. Viene, sube, pregunta. ¿Cuánto vale V? 0. ¿0 es diferente de 0? ¿Verdadero o falso? 0 es diferente de 0. Falso. Por ser falso, ya no ingresa y, más por el contrario, sale. Por lo tanto, continúa aquí. Es decir, con el valor 0 ya no ingresa, sino sale, termina la ejecución. Y por lo tanto, lo que tú puedes aquí al finalizar, puedes hacer es un code, la sumatoria es suma. Listo. Entonces al final, después de terminar el proceso repetitivo, ¿qué te va a imprimir? La sumatoria es 110. Que es el resultado de haber sumado esos tres valores, ¿no? 7, 3 y 100.
Entonces mira, por ejemplo, en este caso hemos ingresado solo 3 valores. Pero podría haber sido diferente, porque recuerda que el término de este proceso repetitivo va a estar condicionado al valor que tú le asignes y si este es igual a 0. Cuando el valor sea 0, entonces ahí dejará de repetirse y terminará el proceso repetitivo. Entonces, en este tipo de ejercicios, vean que la aplicación de una estructura while va a ser mejor que el for. Sí, va a ser mejor que el for. Entonces, con ello, ¿no? Podemos pues concluir de que, si bien es cierto, tenemos 3 estructuras, las podemos usar las 3, claro que sí, pero van a haber ciertos ejercicios, ciertos casos, donde algunas de ellas van a ser mejor adaptadas para esas soluciones. Entonces, la responsabilidad del programador justamente recaerá en saber identificar cuál de ellas debamos usar, o el for, o el while, o el do while. Instructor, ¿y cómo sería con el caso del do while? Pues vamos a hacerlo. ¿Cómo sería con el caso del do while? A ver, vamos a hacerlo. ¿Sí? Vamos a hacerlo con el do while. ¿Cómo sería con el do while? ¿Eh? Muy bien, con el do while, chicos, a ver, vamos a plantearnos lo siguiente. Recuerden que con el do while la prueba de condición se evalúa al final. Entonces, podríamos implementar otra alternativa, otra forma de, digamos, de realizar pues este ejercicio, que podría ser el siguiente, ¿no? A ver, vamos a ver. Con el caso del do while podríamos hacer de la siguiente manera. Recuerden, primero inicializamos nuestra variable, suma en 0, ¿no? Y de repente podríamos hacer esto. Do, hacer, ¿qué cosa? Pregunto, ¿no? Ingrese un valor. Leemos el valor y lo almacenamos en la variable v, ¿no? Para tener un poco la relación de la solución anterior. Muy bien, una vez ingresado el valor, podemos hacer pues suma va a ser igual a suma anterior más el valor de v. Mientras, cerramos, mientras que el valor de v sea diferente de 0. Y aquí ponemos un quote, la sumatoria es v. Miren, esta solución que estoy planteando acá incluso es más corta que la que está aquí. ¿Funcionará? De hecho que sí. Vamos a hacer la prueba, pues hagámoslo. Vamos a ver. Vamos a ver. Comenzamos desde acá, ¿no? Y cada una de las líneas. ¿Cuánto vale suma inicialmente? Suma vale 0. ¿Ya? Hacer. A ver, acá hay un proceso repetitivo. Hacer todo esto. ¿Qué solicita? Que se ingrese un valor. Ingresamos un valor, ¿no? Para v. ¿Qué valor? Por ejemplo, 3. 33. 33. Entonces 33 es el valor de v. ¿Qué es lo que hace inmediatamente? Acumula el valor. Suma va a ser igual a ¿quién? Suma anterior valía 0 más v, que es 33. 0 más 33. Entonces tendremos a la suma como con el valor 33. ¿Sí? La prueba de condición. Pregunta, v. ¿Cuánto valió v? 33. ¿33 es diferente de 0? No, falso, ¿verdad? Entonces por ser falso, o sea, por ser diferente, no, diferente. 33 es diferente de 0, verdadero. Entonces por ser diferente, ¿qué hace? Repite, suma. ¿Qué hace? Ingrese un valor. ¿Sí? Ingresa un valor. ¿Qué valor le podemos dar ahora a v? Vamos a darle pues ahora 17. ¿Ya? V vale 17. Cuando v vale 17, ¿qué es lo que hace? Suma va a ser igual a ¿quién? A suma anterior, o sea 33, más v, que es 17, 33 más 17, ¿cuánto sería? 50. Entonces, suma va a ser igual a 50. ¿Sí? Pregunta. 17. ¿Cuánto vale v? 17. ¿17 es diferente de 0?
verdadero. ¿Sí? 17 es diferente de 0, verdadero. Entonces vuelve a repetir. ¿Qué es lo que hace? Ingresa un valor. Vamos a suponer que en este caso, pues queremos ponerle 0. ¿Ya? Queremos ponerle 0. Entonces, v ahora vale 0. Suma va a ser igual a ¿quién? Suma anterior, 50, más v, que sería 0. 50 más 0 no va a adulterar, va a seguir siendo 50. Pero ahí, ¿no? Ahí tengan mucho cuidado. Porque... ¿y qué pasaría si es que les dicen que el programa no termine en 0, sino termine cuando presionen -1, por decir? Entonces, vean que con esta solución, ¿no? Incluyendo el 0, se contabiliza. Algo que en este otro proceso no pasaba. Aquí no pasaba. O sea, si era 0, sencillamente no ingresaba acá. En cambio aquí, la lógica que estamos utilizando sí permite que aún con el valor 0 se efectúe esta suma. Ahora, tenemos la suerte de que 0 no adultera el resultado, pero ¿y qué hubiese pasado si les hubiesen dicho que se ingresen los valores hasta que el número ingresado sea -1? Entonces ahí sí, ¿no? Vas a tener suma, va a ser igual a ¿quién? Suma anterior 50 más -1 va a ser 49. Entonces ya no va a cambiar la cosa. Entonces, salvo esa excepción, pero que en este caso, como es 0, podría ser una implementación correcta, ¿no es cierto? Podríamos utilizarlo. Entonces, miren, cuando es 0, sería, ¿no? 50 más 0 va a seguir siendo 50. Entonces viene acá, pregunta. 0, porque v es 0, 0 es diferente de 0, falso. Ya por ser falso ya no repite y ejecuta esta instrucción. Con lo cual nos diría la sumatoria es ¿cuánto? 50. ¿Ve que podríamos? O sea que esta también se podría adaptar a este tipo de ejercicios. Pero ojo, siempre teniendo en consideración de qué es lo que pide el problema, ¿no? Por eso, chicos, lo más importante en el mundo de la programación de computadoras es que ante un tipo de situación, ante una situación de la que nosotros podamos ver o que se nos pueda presentar, nosotros tenemos que ver las maneras como poder solucionarlo a ello, ¿no? Solucionar ello. Y si esto pues requiere que tengamos que utilizar la estructura for, la estructura while, la estructura do while, dependerá de la concepción de los algoritmos del pseudocódigo que nosotros estemos considerando que deben ser implementados para lograr solucionar ese ejercicio. Y recuerden que las personas no piensan todos iguales. Todos no pensamos iguales. Ante un mismo ejercicio, cada uno va a realizar un análisis totalmente diferente. Y líneas más, líneas menos, con unas estructuras, con otras estructuras. Si bien es cierto, lo que se evalúa es que lleguen al resultado, pero, digamos, con la experiencia, ustedes van a ir perfilando, ¿no? Van a ir mejorando, teniendo un mejor tino en cuanto a la implementación o a la selección de alguna de las funciones. Es por eso que es muy importante que uno tenga que programar, practicar la programación, porque es la única forma de aprender. Es pues como que se dice, ¿no? A ver, ¿por qué un gerente de banco, ¿no? Los gerentes de bancos han visto que por lo general no son personas jóvenes. Son casos muy excepcionales, pues, que un joven, y además no es un joven de 20, 22 años, ¿no? Que asume una gerencia de un banco. ¿Por qué los gerentes de banco por lo general son personas, pues, 30, 40, 50 años, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas pues que la experiencia, la edad que tienen, ¿no? Les ha permitido pues adquirir una experiencia con respecto a ver, a enfrentar situaciones que muchas veces un joven salió de sus estudios, terminó sus estudios, muchas veces no cuenta con esa experiencia. Algo parecido sucede con la parte de la programación, ¿no? Y recuerden que en la clase anterior decíamos, ¿no? Esto de la programación nosotros debemos asociarlo con desarrollar esa capacidad para solucionar diferentes tipos de problemas.
¿no? Porque nosotros no estamos estudiando la carrera de ingeniería de software. Pero esto nos debe permitir, esto lo que vemos en programación nos debe permitir desarrollar esa habilidad para poder, pues, ante una circunstancia adversa, ¿no? Poder analizar, como haríamos en el caso de un programa, porque ustedes se dan cuenta, estos son programitas que cuando tú lo ves dices, no, oye, pero ¿y ahora cómo lo soluciono? Bueno, eso es lo mismo, pues, que sucede en una circunstancia, hay veces en un entorno de red, con un equipo de cómputo, con de repente una mala configuración, entonces, o con un servidor. Entonces son situaciones, desafíos que se nos presentan y nosotros, como futuros profesionales en ingeniería de soporte TI, debemos tener esa capacidad de análisis de tal manera que podamos entender, podamos comprender y podamos solucionarlo y permitir, pues, brindarle una solución que perdure en el tiempo, ¿no? No solamente algo que sea momentáneo. Entonces, en ese sentido, necesitamos, pues, de poner en práctica, esforzarnos un poco más para tratar de lograr darle la solución correspondiente. Y esta es una buena forma de entrenarlo, ¿sí? De entrenarse. Bien, chicos, ¿preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Vamos a ver. A ver, bien, estamos... Diez jóvenes. Bien, chicos, entonces si no hay preguntas, vamos a pasar al siguiente tema. Nuestro siguiente tema, ¿no? Es un tema bastante interesante comparado a todo lo que estamos viendo, que es el tema de los arreglos, ¿no? De los arreglos. A nivel de los arreglos, chicos, vamos a ver que hay arreglos unidimensionales. Tenemos los arreglos bidimensionales. Y tenemos los arreglos tridimensionales. A ver, los arreglos unidimensionales son conocidos como vectores o listas. ¿Sí? Así se le conoce a los arreglos unidimensionales. ¿Qué viene a ser? Viene a ser una colección de datos, ¿no? Viene a ser una colección de datos. Entonces vamos a ponerlo así, de esta manera, ¿sí? Esto vendría a ser un vector o una lista, ¿no? Un arreglo unidimensional. En el caso de un arreglo bidimensional, su propio nombre lo dice, ¿no? Es lo que se conoce como matrices. ¿No? Y una matriz, pues, tiene la siguiente apariencia, ¿no? La siguiente forma. Está compuesto de filas, ¿no? Está compuesto de filas y también está compuesto de columnas, ¿no? Entonces tenemos una columna aquí, una columna por acá, una columna por aquí también y otra por acá. Entonces, esa es una matriz. ¿Y qué viene a ser una tridimensional? Ahí están, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que gráficos, ¿no? Gráficos por computadora. Gráficos por computadora se tenían que hacer con este tipo de matrices. Vamos a ponerlo por acá. Ya está. ¿Y qué es una tridimensional, no? Bueno, una matriz tridimensional es, pues, la que tenga esta apariencia. 1, 2, 3, 4. Y así, ¿no? Entonces acá, una aquí, otra acá y otra acá. Y acá tenemos, por ejemplo, así podría ser, ¿no? Entonces de repente acá tendríamos uno aquí, otro acá y otro acá, por decir, ¿no? Entonces acá sería así. Eso sería una matriz tridimensional, ¿no? Ahora, eso vienen a ser los arreglos representados de manera gráfica, ¿no?
¿Qué viene a ser un arreglo? En realidad un arreglo, chicos, no es más que una colección de datos. ¿Sí? Así la podemos definir. Un arreglo viene a ser una colección de datos. Estas se pueden representar como arreglos unidimensionales, es decir, cuando la colección, ¿no?, es muy similar a un vector o a una lista. Ese es un arreglo unidimensional. Las matrices también pueden, los arreglos también pueden ser bidimensionales o lo que se conoce como matrices. ¿Y qué quiere decir esto? Que es una colección de datos la cual está conformada por filas y también por columnas. Y bueno, los arreglos también pueden ser pues matrices tridimensionales, ¿no?, que de la misma forma que en los otros dos casos son colecciones, ¿no?, en los cuales podemos almacenar datos, pero que estos tienen una peculiaridad, ¿no? No solamente están representados en el eje bidimensional, o sea, en el eje XY, sino que adicionalmente están representados en el eje Z, ¿no?, profundidad, ¿no? Bueno, nosotros fundamentalmente vamos a abocarnos a estos dos, a los arreglos unidimensionales y bidimensionales, y vamos a dejar esto pues para los chicos de ingeniería de software, donde ellos sí profundizan más estos conceptos. Entonces, podemos nosotros, después de haber dicho esto, pues vamos a borrarlo, porque en realidad no lo vamos a utilizar, ¿no? No lo vamos a emplear. Entonces, bueno, después de haber explicado pues gráficamente qué es lo que representa un arreglo, ahora vamos un poquito a detallar más al respecto, ¿sí? Ok, listo. Ya, chicos, en realidad un arreglo no es más que una variable. ¿Se acuerdan ustedes cuando definíamos una variable y hacíamos esto? Por ejemplo, en X, ¿no? Gráficamente, ¿qué estábamos haciendo? Decíamos que en la memoria, ¿no?, separábamos un espacio que iba a representar al valor o a la variable X, y en él se iba a almacenar un determinado valor, pero solo un valor en un instante. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo X es igual a 5, entonces en ese momento ese espacio vale 5. Si después tú le asignas X igual 8, entonces no es que X va a almacenar 5 y 8, no. O sea, este 8, por ser la última asignación, el valor que contiene esa variable sería 8 y ya no 5. ¿Por qué? Porque 8 está reemplazando. Recuerden que en una variable solo se puede almacenar un valor, ¿sí? Entonces, a raíz de esta situación, ¿no?, ¿qué pasaría pues si es que en algún momento nosotros necesitáramos de que en una variable, por ejemplo X, se pudiera almacenar dos valores al mismo tiempo, como por ejemplo el valor 5 y el valor 8? Ajá. Entonces, esto de acá no puede ser utilizado, no puede ser hecho con las variables como las que nosotros conocemos hasta este momento. Entonces, ¿qué quiere decir, no? Que si nosotros queremos en una variable almacenar varios valores en un momento, en un instante, entonces no lo puedo hacer de esta manera. Entonces ahí es donde entran a tallar, ¿qué cosa? Los arreglos. Y como dijimos, que los arreglos que vienen a ser las colecciones de datos asociados a una variable. ¿Sí? Ahora, entonces una vez dicho esto, ¿no? Una vez dicho esto, chicos, entonces ¿qué vamos a hacer? Bueno, veamos cómo se define un arreglo, ¿ya? Es muy similar a lo que ya hemos estado haciendo, así que lo importante es acá tener claro el concepto de qué es un arreglo, ¿no?, comparado a una variable, y la declaración es bastante parecida. Para declarar un arreglo, los arreglos también como las variables pueden ser enteros, decimales, caracteres, ¿no?, booleanos, puede ser de diferentes tipos.
Entonces, un arreglo empieza con el tipo de dato, seguido del nombre de la variable del arreglo, ¿no? Pero a diferencia de una variable en común, los arreglos necesitan que se especifique una dimensión, es decir, todo arreglo tiene que tener una dimensión. ¿Qué significa una dimensión? Si hablamos de un conjunto de valores que va a almacenar un arreglo, pues en la dimensión tendremos que decirle cuántos valores podrá almacenar en un momento dado. Entonces aquí le vamos a poner el número de elementos que va a tener el arreglo. Entonces esta es la sintaxis de declaración de un arreglo. Por lo tanto, si queremos declarar el arreglo X que va a tener la posibilidad de almacenar dos valores en un momento dado, debería ser int X, nombre del arreglo, y entre corchetes decirle 2. ¿Sí? Entonces vean, esta variable X es muy diferente a esta variable de acá. Esta declaración significa que X es una variable. Esta de acá, int X entre corchetes 2, significa que X es un arreglo. ¿Un arreglo de cuántos elementos? ¿De cuánto de dimensión? De dimensión 2. O sea, 2 elementos que va a tener X. Gráficamente, chicos, esto sería pues como decir X va a ser así. A diferencia del concepto de una variable que solo tenía la capacidad de almacenar una opción, en este caso va a tener la posibilidad de almacenar dos valores. ¿Y eso lo determina quién? El número que va entre los corchetes. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Preguntas al respecto? Muy bien, Andy, muy bien. Ese es un arreglo, ¿no? Entonces, jóvenes, a ver, vayamos a ver el siguiente caso. Vamos a suponer que queremos crear el arreglo notas de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Cuántos elementos podrá almacenar notas? Entonces contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces notas tendrá una dimensión de 6. Al momento de declararlo tendremos que hacer así. Primero, ¿qué tipo de datos va a almacenar el arreglo? Si ustedes ponen int, significa que los elementos que va a almacenar este arreglo van a ser enteros. Pero si, por ejemplo, ponen float, significa que los valores que podrá almacenar este arreglo pueden ser enteros o decimales. Entonces por eso depende del tipo que ustedes decidan. Por eso acá bien claro dice tipo de dato. Entonces en este caso vamos a suponer que sea enteros. Entonces ponemos int, nombre del arreglo, notas. Entonces ponemos notas y entre corchetes, ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser la dimensión? Va a ser 6. Entonces estamos declarando un arreglo de 6 elementos. 6 elementos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo se identifica? ¿Cómo se identifica, no? Ok. Para identificar cada uno de sus elementos, porque cuando tú quieras guardar un valor vas a tener que decirle, oye, guarda aquí, o guarda aquí, o guarda aquí, o guarda en la última posición. Entonces, ¿cómo identificamos a esas posiciones? Cada una de esas posiciones, chicos, se les conoce como los índices del arreglo, ¿ya? O sea, los índices van a ser un valor que identifica a cada una de esas posiciones. Los índices siempre van a comenzar en 0, no comienzan en 1. En C++ comienzan en 0. En Python también creo que comienzan en 0. No tengo una duda en todo caso. Pero otros lenguajes de programación, como el caso de Pascal, por ejemplo, comenzaban en 1. Entonces, pero en la mayoría de los lenguajes de programación, los índices comienzan en 0. Entonces, si comienzan en 0, el primer valor tiene posición o índice 0, el siguiente sería índice 1, el siguiente sería 2, el siguiente sería 3,
el siguiente sería 4 y el último sería 5. Entonces, el último índice de un arreglo va a estar dado por la expresión n-1. Si n vale 6, entonces será 6 menos 1, será 5. La última posición. No se olviden de ello. ¿No? No se olviden de ello. Instructor, y si n es igual a 10, entonces si n es igual a 10 por la última posición será n menos 1, será 10 menos 1. ¿Cuánto va a ser? Será 9. ¿Sí? Y claro, si son 10 elementos, empezando tú desde el 0, 0, 1, 2, 3, 4, el décimo va a ser 9. Pues. ¿Sí? Creo que queda claro en ese sentido. Listo. Ese es un arreglo unidimensional. Ahora, así como hay un arreglo unidimensional, chicos, ¿no? También pues existe un arreglo bidimensional. Entonces vamos a suponer pues que ahora notas va a tener la siguiente, gráficamente va a ser así. Medio chueco, ¿no? Ya, bueno. 1, 2, 1, 2. Ya está. Se puso. Listo, a ver. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos un arreglo bidimensional, ¿no? Un arreglo bidimensional, jóvenes, está conformado por ¿qué? Está conformado por filas y está conformado por columnas. ¿Sí? Filas y columnas. Por lo tanto, esta matriz o este arreglo bidimensional estaría conformado por una fila, 2 filas, 3 filas. A nivel de columnas, una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas, 5 columnas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la forma de cómo lo declaramos en programación a un arreglo bidimensional? Ya lo hicimos con un arreglo unidimensional. Con el caso del bidimensional sería de la siguiente manera, bastante parecido. Tipo, primero, tipo de dato. Tipo de dato. Variable o nombre del arreglo también. En algunas bibliografías lo pueden encontrar. Entre corchetes especificamos el número de filas, cerramos corchetes y abrimos otro corchete para especificar el número de columnas. Punto y coma. ¿Sí? Entonces, tipo de dato, variable arreglo. A diferencia de un arreglo unidimensional, los arreglos bidimensionales tienen 2 corchetes. El primer corchete especifica el número de filas y el segundo corchete especifica el número de columnas. Entonces, si tengo que definir este arreglo que hicimos aquí en el ejemplo, sería de la siguiente manera. ¿Qué tipo de datos va a almacenar? ¿Enteros o decimales? Eso uno lo decide. Vamos a suponer que sean enteros, entonces será tipo de dato, entero, nombre del arreglo, notas. Entonces, notas. ¿Notas de cuánto? Primer corchete, número de filas. ¿Cuántas filas tiene? 3. Entonces ponemos 3. Cerramos corchetes. Siguiente corchete, junto, nada de espacios, todo junto. Así se define una matriz. Siguiente, número de columnas. ¿Cuántas columnas tiene? 5. Listo. Entonces, cerramos, punto y coma. Esto sería la declaración de una matriz. ¿Sí? Una matriz. Entonces noten la diferencia, ¿no? Noten la diferencia. Vamos a resaltarlo. Esto de acá. Un arreglo unidimensional. Esto de acá. Un arreglo bidimensional. ¿Sí? Unidimensional y bidimensional. Ahora. Instructor, y en este arreglo bidimensional también hay índices, claro, porque los índices son los que van a permitirnos, no son esos identificadores que nos va a permitir posicionar un valor en cierta ubicación. Entonces vamos a graficarlo nuevamente, ¿eh? Es un arreglo de 3×5, una matriz, perdón. Claro, pero en realidad también el término arreglo estaría bien, ¿no? Entonces es una matriz, 3 filas,
3 filas, 5 columnas, 1, 2, 3, 4. Perfecto. Entonces, esto sería notas. Ahora los índices, ¿cómo serían? Recuerden que los índices comienzan en 0. 0, 1, 2, 3 filas. Pero acuérdense de esa formulita, n-1. Si son 3 filas, 3 menos 1, la última fila va a ser 2. ¿Ven? Y a nivel de las columnas también comienzan en 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 0, 1, 2, 3, 4. Es la manera, y esto se les conoce como los índices. Índices. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría? Vamos a regresar al arreglo unidimensional. ¿Vean? Regresemos al arreglo unidimensional. ¿Qué pasaría si quisiéramos ingresar un valor a la última posición de este arreglo unidimensional? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que acceder al, ¿cómo se llama el arreglo? Se llama notas. Notas entre corchete, debo poner aquí el valor del índice. El índice del último elemento es el 5. Entonces, posición 5 del arreglo notas, ¿qué cosa? Le voy a asignar, por ejemplo, el valor 3. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Este 3 se asignará en esa posición. A eso se le conoce como asignación, darle valores. ¿Qué pasa si quisieras darle el valor a la segunda posición, a esta posición de acá? Le quieres asignarle el valor 9. Entonces, ¿cómo harás? Pondrás notas. ¿Qué posición? 1. Posición 1. ¿Qué valor le vamos a dar? 9. Entonces, el valor 9 se asigna en esta posición. ¿Se entiende? Así se asignan los valores. Por eso es que es importante conocer sobre los índices. Ahora, ¿y en la matriz? ¿Cómo sucede en una matriz? En una matriz sucede lo contrario, ¿no? O bueno, no lo contrario, sino algo parecido, perdón. ¿Cómo? Vamos a ver. Vamos a suponer que queremos pues ingresar un elemento aquí, a la última posición, ¿ya? Última fila, última columna. Entonces, ¿cómo tendrás que llamar? Tendrás que llamar notas, así se llama tu arreglo. Fila, ¿qué fila? Última fila, fila 2. ¿Qué columna? Columna última, columna 4. ¿Qué valor le vas a asignar? Por ejemplo, le vas a asignar el valor 7. Listo, entonces el 7 es insertado en la fila 2, columna 4, columna 4. ¿Ve? En esa intersección. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos aquí en la primera posición. Entonces, ¿cómo tendrás que acceder o llamar o invocar a tu matriz o arreglo bidimensional? Notas, posición 0, columna 0, perdón, 0 fila, 0 columna. ¿Qué valor le vamos a dar? 11, por ejemplo. Entonces aquí el valor 11 se asigna. Por decir, a ver, vamos a ver un ejemplo. Notas 1, 2. Vamos a asignarle el valor de 99. Entonces, ¿qué hacemos? Ubicamos, a ver. Notas, fila 1, allá, aquí. Columna 2, acá. Perfecto, entonces, ¿dónde estamos? En esta celda. ¿Sí? ¿Qué valor le vamos a asignar? Le vamos a asignar el 99. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? Esa es la manera como, digamos, gráficamente podemos definir un arreglo unidimensional, un bidimensional. Ya tenemos la idea de cómo se asigna, cómo se define, cómo se declara. Y en la siguiente sesión tendríamos que ver pues ahora ya en la parte de la codificación cómo llevamos a cabo estos procesos. En realidad el proceso es bastante simple, pero sí hay que tener muy claro lo que representa pues un arreglo unidimensional y bidimensional. Ahora, muchos estarán preguntándose, ¿no? ¿Y para qué sirve esto? Porque esto más parece una clase de matemática que una clase de programación. Y sí, les doy toda la razón, así es. Pero recuerden pues que el que programa, ¿no? Aunque no nos guste la parte de la matemática, por ejemplo, ¿no? La matemática dura,
pero sí tenemos que utilizar una matemática básica, la cual pues nos permita solucionar aquellos problemas, ¿no? O implementar aquellos algoritmos que puedan darle solución a ciertas situaciones. Así que vamos a ver, creo que el día de mañana creo que parte del tiempo vamos a utilizarlo también dentro de nuestras sesiones para abocarnos a este tema de lo que es la parte de la implementación de estos arreglos, ¿no? Para no romper esa secuencia y no esperar hasta la siguiente semana, porque, la mente es frágil, y proponer ejercicios para que puedan ir ejercitándose y trabajando, interactuando con estos nuevos conceptos que estamos viendo, ¿sí? Así que eso mañana también lo vamos a ver, ¿ya? Preguntas, chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? A ver, los jóvenes que se han unido recientemente. C# empieza en 0, ¿no? Los índices, así es, Andy, así es. Casi la mayor parte de los lenguajes, diría yo, ¿eh? Por ejemplo, en C, todos los lenguajes, por ejemplo, que recuerden que el C es pues la madre de Java, de todos estos lenguajes modernos, ¿no? Incluyendo Python, ¿no? Creo que en todos ellos es C, ¿no? El único caso, si no me equivoco, que comenzaban en 1 los índices, por ejemplo, es permitido en Basic, en Visual Basic, en Pascal, en Delphi también, ¿no? En estos lenguajes de programación, sí recuerdo que cuando programaba podíamos empezar en 1, y a veces es mejor, pues, ¿no? Hacer una explicación cuando empieza en 1 y no empieza en 0, porque a veces los estudiantes dicen, ¿no? Pero, ¿por qué empieza en 0? Y sí, yo les doy toda la razón, debería empezar en 1, ¿no? Porque en nuestro sistema el primer valor siempre es 1, ¿no? Pero recuerden pues que los lenguajes de programación no lo hago yo, no lo hacen pues personas, que quisiéramos que comience en 1, y son conceptualizadas pues desde 0, pues el primer valor, y bueno, tenemos que adaptarnos a ello, ¿no? Así de simple, ¿no? Pero bueno, es cuestión de adaptarse, y recuerden que el ser humano se adapta mucho, ¿sí? Nos adaptamos rápidamente a las situaciones. Bien, jóvenes, vamos a marcar asistencia. A ver, vamos a ver por aquí. Andy. A ver, Andy, ¿está Andy? Listo, Andy. Muy bien, vamos a levantar el volumen para escuchar un poquito más, porque si a veces no lo escucho. Jordan Almerco. ¿Está Jordan? George. Ronnie Calli. Presente. Muy bien, Ronnie. Brian Condorcayo. Presente. Muy bien, Brian. Spencer Coronel. Presente. Bien, Spencer. Carlos, ¿estará por ahí o no? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Después él se pone en contacto. Creo que está estudiando ahora. En otros, creo que tiene algún pendiente ahí. Brian Fernández. Luis Figueredo. Gabriel Gavilán. Bien, Gabriel. Robert Guamán. César Huanca. Presente, profesor. ¿Robert? Sí, profe. Ok, Robert. César Huanca. Ay, chicos, si ustedes ven en el chat, por favor me comunican, ¿ya? Marco Mamani. Ok, perfecto, gracias. Ya, listo, gracias. Marco Mamani. ¿Está Marco? Marco, ¿está? Aníbal Mesa. Presente, profe, presente. Ok, Marco. Aníbal Mesa. Leonardo Olivera. Presente, profesor. Bien. Juan Palacios. José Panti.
Bien, José. Johan Pumacota. Elías Kenta. Presente, profesor Elías Kenta. Bien, Elías. Oscar Ticona. Presente, profe. Bien. Jesús Trujillo. Jesús Trujillo. Presente. Bien, Jesús. Juan Venturo. Fernando Vigo. Presente, profesor. Bien, Fernando. Ever Vilca. Presente. Bien, Ever. ¿Listo? Ya, chicos. A ver, no. Profesor, una pregunta, ¿no? Antes de que termine la clase pronto. Una consulta. Dime. Profesor, las tareas o las actividades ¿cómo se dice esto? Los trabajos de curso de la primera, segunda, eso, ¿en dónde se encuentra eso, profe? ¿Te refieres al Blackboard? Sí, hablando, o sea, las tareas, no sé, Claro, muchas de las actividades que del curso, que son estos pues que están relacionados a la plataforma Cisco, todos ellos ustedes tienen que darlos en la plataforma, en Cisco. Sí, y de ahí la nota que ustedes obtengan, esa es la nota que se va a calificar, ¿no es cierto?, en las actividades del Blackboard. Adicionalmente de algunos trabajos que yo les voy a ir dejando pues en base a los avances que vayamos teniendo. Entonces ahora que ya estamos entrando en arreglos, ahora sí hay varias actividades ahí que ustedes ya las van a poder ir haciendo. Antes todavía no les exigía que ustedes la presenten porque pues hay varios procesos que recién vamos a ver, ¿no? Entonces es por esa razón que vamos a ir haciéndolo progresivamente de acuerdo a lo que vayamos avanzando. Pero lo que es de la plataforma Cisco sí es otro tema, o sea, eso sí hay que ir desarrollándolo. Por ejemplo, ahora, en estos 30 minutos que nos restaría de la sesión síncrona, yo lo que les voy a pedir es que ubiquen en la plataforma Cisco, en el curso de CPA Programación Essentials, todo lo que es la parte de arreglos. Entonces, de tal manera que le puedan dar una revisada a todo esto, conocer un poco más. Mañana dijimos que vamos a darle un tiempo al desarrollo de este curso para poder afianzar, ver la otra parte, de tal manera pues que ya en las siguientes puedan ustedes empezar a desarrollar las actividades que están propuestas en el Blackboard. ¿Sí? A ver, no sé. Listo. Profesor, Sí. no puede activar el micrófono, pero dije en el chat presente de ¿Cuál es tu apellido? Johan Pumacota. Ah, ok, Johan, listo. Tenía que activar el micrófono y hablé y Ya, no te preocupes. Johan, perfecto, acá está Johan. Listo, ya chicos, no sé si alguien más. Ya. Listo, jóvenes, mañana entonces nos estamos reencontrando. La sesión ahorita ni bien termino. La subo pues para que ustedes la puedan ver, los chicos que recién se hayan digamos unido, ¿no? Juan Venturo, a ver, vamos a ver Juan, ¿dónde está Juan? Creo que sí, a Juan creo que lo pusimos, a ver. Juan. Oh, ¿dónde está Juan? Ah, no te habíamos puesto. Ok, listo Juan. Ya está, ya chicos. por favor. Jordan Almerco, a ver. Jordan. Vi por acá Jordan, ¿dónde está? Ah, acá está. Listo Jordan. Muy bien. Ya chicos. Entonces, revisen por favor en la plataforma NetaCat. Y el día de mañana a las 7:45 igual para continuar nuestras sesiones. Entonces, terminando esto, la grabación, yo digamos voy a componerlo y voy a subir el video para que ustedes lo puedan revisar. ¿De chicos? Listo jóvenes, entonces todo esto por mi parte y nos estamos reencontrando el día de mañana. No se olviden, ahora el tiempo que resta, por favor accedan a la plataforma y revisen el material. Ya chicos, entonces listo, nos vemos hasta el día de mañana. Chao. Profe, Dime. profe, estaba viendo cuando estaba poniendo asistencia, creo que tengo una X, profe, la otra clase profesor, me está funcionando mal mi micrófono, entonces quería apretarle y ahorita como está funcionando mal el micrófono. Ya, listo, sí. Ya, listo.
Ya está, Marco, no te preocupes. Ya, chicos, listo. Ya, jóvenes, entonces nos vemos el día de mañana. ¿Ya? ¿Listo? Hasta mañana.